En el día de hoy vamos a estar en el versículo 6 y al 8 del capítulo 4 de 2 Timoteo. El domingo pasado vimos el versículo 5 que decía: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ahora vamos a ver del versículo 6 al 8, y sería muy lindo que lo leamos todos juntos en voz alta, y así después vamos a orar para que el Señor nos guíe en todo lo que será este tiempo de la exposición de la Escritura, la parte central de la reunión. Así que vamos a leer versículos 6 al 8 y comenzando desde ya. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a leer de vuelta, porque había algunos que no arrancaron completo, así que vamos leyendo de vuelta. Versículo 6, vamos, 1, 2 y 3. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por este domingo, un domingo más que nos permite reunirnos. Señor, gracias por darme este enorme privilegio de poder predicar, exponer la Escritura. Señor, gracias por ya la bendición que tuve, Señor, al poder escuchar el testimonio de la hermana Berta, la misionera aquí. Gracias, la misionera de Perú. Y también gracias por las alabanzas que podemos cantar. También gracias porque vamos a ofrendar y gracias porque me permites ofrendar, Señor. Y eso es algo que también algo que nos llena. Pero también, Señor, ahora te pido de manera especial por el tiempo de la exposición de la Escritura. Que tú estés convenciendo a través de tu Espíritu Santo al hombre de pecado, de justicia y de juicio, para que cada uno de ellos pueda ser corregido, pueda ser instruido, pueda ser redarguido, pueda ser enseñado a través de la Sagrada Escritura, la cual es útil, Señor, la cual es inspirada por ti. Y te ruego, Padre, para que tú hagas esa obra que yo puedo solamente exponer, pero no puedo dar crecimiento espiritual a nadie, no puedo dar madurez espiritual a nadie, simplemente tengo mi misión y mi tarea. Entonces te ruego, Padre, para que tú hagas esa obra en ellos, pero también que me ayudes a mí a poder ser claro, al poder transmitir estas verdades, estos 3 pasajes bíblicos que menciona Pablo directamente para Timoteo, pero que también se aplican y fueron escritas para nosotros también, Padre. Gracias por todo, en nombre del Hijo de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Vamos el título, yo lo puse la carrera completa. La carrera completa, ¿por qué? Porque primero viene diciendo a Timoteo que debe él cumplir su ministerio, porque Timoteo era un pastor joven que estaba en la iglesia de Éfeso, y entonces Pablo escribe la primera de Timoteo y segunda de Timoteo, dándole instrucciones para cómo debía conducirse en la casa de Dios, que columna y baluarte de la verdad. Entonces, Pablo le escribe esas instrucciones en el primer Timoteo y en la segunda de Timoteo, y sobre todo segunda, que es la carta que estábamos estudiando, es para animarle, para exhortarle, para decirle: dale, Timoteo, dale. No te avergüences, Dios no nos dio espíritu de cobardía, Dios nos dio espíritu de poder, predicar, cumplir la obra. Van a venir, y lo que vimos en el capítulo pasado, van a haber tiempos peligrosos, van a haber tiempos donde la gente también, ¿por qué? Porque habrá hombres que son amadores de sí mismos y dan 18 características en el capítulo 3, que ya lo vimos, y sobre todo en este capítulo que dice que habrán personas que ya no soportarán la sana doctrina, pero aún a pesar de eso, él debe predicar la palabra de Dios, que es a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el ministerio
principal, uno de los ministerios principales del pastor, y en el caso de Timoteo, él era pastor. Entonces la otra es preparar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, porque si él no está preparado, no dejó preparado a otros, la obra se iba a terminar. Y eso es exactamente lo que Timoteo lo vivió en carne propia, porque Pablo fue su mentor, él lo preparó a Timoteo y preparó a otros también, porque dice, lo que oíste de mí delante de otros testigos. Entonces, Pablo no es que se dedicaba solamente a Timoteo, sino que habían otros, eran un grupo misionero. Y algunos, que vamos a ver, no todos terminaron, porque algunos se fueron, como Demas. Pero vamos a estar enfocándonos en el versículo 6 al 8, y el punto es que es la carrera completa, terminar la carrera o completar la carrera. Y vamos a ver 3 estimulaciones para que cada uno complete su ministerio. 3 estimulaciones para que cada uno complete su ministerio. Puedo decir, bueno, para, no soy pastor. No soy pastor. Y no, esto no va para mí. ¿Es válido decir eso? ¿Qué piensan? No, porque toda la Escritura es útil para enseñar, para reunir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué cosa? Sea preparado, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sea maduro. Ustedes quieren alcanzar madurez, escuchen la palabra, sigan la palabra de Dios, la cual va a producir salvación en aquellos que no tienen a Cristo, pero crecimiento y madurez espiritual, aquellos que sí tienen vida eterna, aquellos que sí han nacido nuevo. Entonces, la primera estimulación para que cada uno complete su ministerio es: trabaja porque hay vacantes en el ministerio. Trabaja porque hay vacantes en el ministerio. Y si tal vez, bueno, ahora vamos a ir viendo, entrar más en detalles, pero pasa esto, ¿no? Que hay gente desempleada, ¿o no? ¿No hay gente desempleada en Argentina? Hay gente desempleada que busca empleo, un trabajo, pero acá en la obra del Señor, en la vida del Señor, como dijo Jesús, los campos están blancos. Siempre va a haber trabajo. Y sobre todo por esto lo que está explicando Pablo. Versículo 6 dice, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo le está diciendo, dando una razón, continúa con lo que le escribe en los versículos anteriores, que es de seguir predicando, de que cumpla su ministerio. ¿Por qué? Porque él ya no iba a estar. Porque él iba a haber un momento en que él se iba a ir. ¿Y eso qué es lo que es? Es la muerte. Él se iba a ir. Ya no iba a estar más en Éfeso, no iba a estar más en la tierra, no iba a estar más ministrando a través de la palabra del Señor. No iba a poder seguir siendo apóstol, pastor, no. Esos títulos se acaban allá en el cielo. Pero la cuestión es eso, que él no iba a vivir para siempre. Pablo era consciente de que estaba por morir. Él se posiciona como una especie de una ofrenda que está a punto de ser sacrificada. Esa es la primera parte, porque él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Entonces, sacrificado podría traducirse también como yo ya estoy siendo derramado. Derramar como libación, dedicar. O sea, derramar como libación es lo que hacía en el Antiguo Testamento o lo que hacía en la época todavía de Pablo, que el judaísmo seguía manteniendo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, y uno de los sacrificios que ellos derramaban sobre el sacrificio. Era algo preparatorio para que el sacrificio sea consumado para Dios como una ofrenda. Entonces él está dando quiere dibujar ese cuadro. Él está siendo derramado, está siendo sacrificado. O sea, y es algo continuo, es algo presente. Es como cuando no sé si le ha pasado que toman yogur y viene el yogur en sachet, a mí sí me ha pasado, y que yo lo exprimo, yo lo exprimo y hasta que salga la última gota no dejo de exprimirlo. Te dirán, qué pobre, ¿no? Pero no, sí, lo exprimo hasta el final. Es eso lo que estaba haciendo Pablo. Pablo estaba siendo derramado y estaba ya dando sus últimas gotas de servicio ministerial durante su vida terrenal. Entonces él estaba
era consciente de eso, y eso le quería transmitir a Timoteo, diciéndole: Timoteo, seguí, porque no pienses que yo voy a durar para siempre. Ya está cercano mi partida, entonces seguí trabajando aún con más ganas, aún con más seriedad. Pablo era consciente también de que su partida estaba cercana. En otra ocasión menciona que tenía la esperanza de ser liberado. ¿En dónde lo menciona? Él también estaba encarcelado. Y él decía: no sé qué escoger, si estar con Dios, lo cual es muchísimo mejor, o estar con ustedes. Estoy en aprieto. En Filipenses capítulo 1, versículo 25, voy a leer. Ahí menciona lo siguiente. En versículo 21 seguramente es algo que ustedes ya conocen, muy famoso, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él después se pone en esa posición, diciendo: voy con Jesús o me quedo acá para servirle, no sé qué escoger, no sé cuál es mejor, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero versículo 25, él termina de cierta manera concluyendo esa idea, y dice versículo 25: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Él 2 veces dice: pero sé que quedaré, que aún permaneceré, porque todavía tengo una misión, todavía tengo una tarea que cumplir, que es el crecimiento espiritual de ustedes, los creyentes, los filipenses. Entonces ahí tenía otra condición Pablo, pero acá, ya llegando al final de 2 Timoteo, dice: yo estoy a punto de partir. Entonces lo que podemos decir, que Timoteo debía ministrar y debía continuar ministrando la palabra, porque en breve tiempo, Pablo ya no estaría con ellos. Pablo, el que hizo las misiones a nivel superlativo, ¿no? Y fundó iglesias y preparó hombres de Dios que fundaron otras iglesias. Él ya no estaría con ellos, él ya no iba a estar. Y eso nos deja algo para nosotros, que vamos a ir viéndolo acá con otras ilustraciones, pero es que los obreros de Dios no duran para siempre, no son eternos, no son permanentes, e incluso no son imprescindibles. Entonces es algo que dura por un poco tiempo, y eso vamos a ir viéndolo más con la aplicación. Pero quiero citar algunos que también pensaban de la misma manera que Pablo pensaba. En el Antiguo Testamento, Números capítulo 27, está Génesis, Éxodo, Levítico, y luego el cuarto libro del Pentateuco, Números. Números capítulo 27 dice lo siguiente: Número capítulo 27, versículo 12 al 19. Son varios versículos, lo voy a leer en voz alta y acompáñenme con su mirada. Pero dice versículo 12 del capítulo 27 del libro de Números. Está Génesis, Éxodo, Levítico y luego Números. Dice así la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verá la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la haya visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Aarón ya había partido, y su hermana también. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz en el desierto de Sin. ¿Se acuerdan ahí? Dios que le había dicho que golpee la piedra o que le hable la piedra. Que le hable, y él la golpeó. Entonces, versículo 15, fue un acto de desobediencia. Versículo 15: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, esto es lo que dice Moisés, y ese es el punto. Versículo 16: ponga Jehová, Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, y que entre delante de ellos, que lo saque y lo introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas, ¿quién? Sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu,
y pondrás tu mano sobre él, y la pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Bueno, acá vemos a Moisés que no iba a poder seguir guiando al pueblo de Israel, porque él se iba a quedar del otro lado del río Jordán. Entonces, ¿quién iba a poder seguir guiando? Otro hombre joven. ¿Quién era? Josué, que Dios también le dio el aval que fuera Josué. Pero Moisés ya entendía la necesidad de que otra persona lo pudiera reemplazar. Pablo también lo sabía. Ahora, vemos también este mismo concepto en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Versículo 1 al 4 del capítulo 2 de Primera de Reyes. Aquellos que tal vez no se ubican dónde está, escuchen y presten atención. Dice versículo 1. Esto es David, ya al final también de su reinado, dice estas palabras a su hijo, Salomón. Dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y su testimonio, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Bueno, esas fueron las palabras, y continúan, de David. Por eso, en cierta manera, palabras principales que le da David a Salomón antes de que él partiese a la presencia de Dios. Pero Salomón debía continuar, debía seguir con el reinado. Y tenía una tarea grande. ¿Cuál es esa tarea grande que tenía? Seguramente la mayoría también no lo sepa, y aquel que ya ha leído. ¿Cuál? El templo. Muy bien, Lina. Fue uno de los primeros que dijo. Y sí, el templo, la mayoría sabían. Entonces me equivoqué yo. Pero el templo, la edificación del templo, fue lo que David preparó, los materiales. Dios le dijo: no podés vos hacer el templo. ¿Por qué? Porque tenés mucha sangre en tu mano. Ha habido mucha guerra. El hombre que va a hacer el templo es un hombre que va a reinar en paz y en prosperidad. Y ese fue Salomón, su hijo. Pero era un templo grande. Y fue tremendo la obra, pero Salomón debía continuar con el trabajo de David. David ya iba a salir, ya iba a partir. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Podemos decir que Timoteo debía continuar, debía trabajar. ¿Por qué? Porque Pablo ya iba a partir, ya iba a morir, iba a ser sacrificado, ya iba a ser pronto su partida. Para vos y para mí, sabemos que los siervos de hoy no siempre van a estar. Eso tenés que saberlo. No siempre van a estar. Tarde o temprano van a pasar a la presencia del Señor. Eso es. Ya sea tarde, que vivan toda su vida, o temprano, que Dios se los lleve antes. Pero tarde o temprano van a partir. Porque todos somos seres mortales. Seres mortales. Y el ministerio que deje ese siervo o esa sierva, no hablando solamente del ministerio pastoral, porque claramente una mujer no puede ser pastora, ya lo vimos, ayer lo vimos en la Biblia, allá en la ordenación, una de las preguntas que se hicieron fueron esa. Pero los ministerios que se dejan, ¿quién lo va a ocupar? ¿Quién se va a encargar? ¿Quién va a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Quién va a decir eso? ¿Quién va a ocupar ese lugar? Timoteo ya lo estaba ocupando. Y ciertamente alguien que quiera servir
debe estar sirviendo. Josué no es que estaba ahí ocioso los 40 años y lo estaban arrastrando. No, él fue uno de los dos. Caleb fue el primero el que habló y después fue Josué, de los 12 espías que enviaron. Josué estaba ahí esperando siempre. Eliseo con Elías. Y después cuando se fueron esos líderes, ellos ocuparon ese lugar, porque fue inevitable, se fueron preparando, sirviendo todo el tiempo, cuando estaban en vida. Ezequiel 22:30, se lo voy a leer simplemente, si ustedes quieren ir ahí, amén, pero escuchen lo que dice Ezequiel 22:30, dice: y busqué entre los hombres que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y saben cuál fue lo triste? Dice que él no lo halló. Y no lo halló. O sea, alguien que se pusiera en la brecha, alguien que hiciera una cierta guardia para toda la ciudad, no lo halló. No lo halló. No hubo nadie calificado ni dispuesto. ¿Esa será la realidad de nuestra iglesia? ¿Esa será la realidad de nuestra iglesia? Dios quiera que no. Dios quiera que se levanten hombres y mujeres que quieran servir al Señor de todo su corazón. De todo su corazón, porque no todos van a... O sea, yo no siempre voy a estar aquí. Y eso es lo que debemos transmitir a los jóvenes. No siempre vamos a estar. Ahora, cambio el punto de vista. También, pero también como algo de aplicación. Basado en lo que Pablo escribió a Timoteo. Si estás sirviendo al Señor, gloria a Dios por eso, si estás sirviendo a un ministerio, en la iglesia y en tu casa, pero sirviendo al Señor, si estás sirviendo en un ministerio en especial, seguí sirviendo, seguí al Señor hasta que te lleve, bueno, eso vamos a verlo más adelante, pero seguí hasta que Cristo te lleve. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo es breve. El tiempo es breve. Por ahí pensamos que, yo me acuerdo cuando me entregué mi vida al Señor tenía 17, ahora tengo 28. Digo, pasaron 11 años ya. Digo, ¿cómo quisiera haber dado más por el Señor? Tantos días ahí que podría haber dado más por el Señor, la ocupé esas horas y ese tiempo en nada, en vanidad. Pero gloria a Dios que Él me mantuvo. Pero si estás sirviendo, seguí porque el tiempo es breve. ¿Saben lo que dice en Santiago 4:13? Lo voy a leer acerca de la vida. Dice esto, o versículo 13 y 14. Vamos ahora a lo que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Tienen todo el plan hecho, el proyecto hecho. Pero versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque que vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La neblina es incierta y la neblina es breve, y eso es lo que está diciendo Santiago: un poco de tiempo. Ya eso en términos generales, pero hablándolo acá en cuanto al servicio, si la vida es corta, cuánto más tu servicio al Señor es aún más corto. Entonces, serví, aprovechá hoy en servir, porque el tiempo es breve. Esa es la primera estimulación. Trabajá porque hay vacantes en el ministerio. Siempre va a haber puestos libres de trabajar, porque en la viña del Señor siempre hay trabajo, siempre hay trabajo. Y más cuando Dios se lleva la presencia a sus siervos. Y eso va a pasar, inevitablemente. Segunda estimulación es: termina el ministerio porque hay quienes terminaron. Termina el ministerio porque hay quienes terminaron. O sea, hay quienes pudieron lograrlo. Hay quienes dijeron: sí, lo logré, acabé, terminé. Y ese es el caso del apóstol Pablo. Dice el versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántas veces utiliza la palabra he? H-E, tres veces. Y utiliza acompañado, de cierta manera, de un verbo.
que es pelear, correr y guardar. Bueno, el otro es acabar la carrera, pero yo lo puse ahí como correr. Entonces Pablo ahora sigue el punto, llevándolo a una descripción de lo que es su vida actualmente. ¿Cuál era su vida actualmente? Que estaba a punto de partir. ¿Y qué es lo que era el pasado? Que él peleó, que él corrió y que él guardó. Aquí Pablo dice, en otras palabras, terminé, lo logré, me costó, porque tuve que pelear, tuve que correr y tuve que guardar, proteger. Pero hoy puedo decir, terminé, completé mi ministerio. No me voy sin terminar lo que Dios me mandó a hacer. Lo pude completar, pude terminar, pude hacer lo que tanto anhelaba mi alma. Y eso lo vamos a citar un pasaje donde vemos el corazón y el objetivo de Pablo. La primera, entonces, ¿qué es lo que hizo? Él peleó. Y la palabra por utilizar pelear es agonizomai. Es la misma que se utiliza en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Se lo voy a leer como de referencia. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y versículo 12, para el hombre de Dios le dice esto: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Y ahora Pablo está diciendo: yo he peleado esa buena batalla. Yo he peleado y gané. Sí, tal vez me dieron unos golpes, a unos azotes. He quedado perdido muchas veces en alta mar y entre ladrones. Sí, me hicieron daño. Yo peleé, pero al final pude salir vencedor. Y la palabra es agonizomai. Esa es la palabra que se utiliza, agonizomai, de pelear. De la palabra griega que se traduce pelea se deriva la expresión agonizar. Y se empleaba durante ejercicios militares y atléticos para describir la concentración, la disciplina y el esfuerzo extremo que se requieren para ganar. Él estuvo agonizando. Todo durante su ministerio estuvo agonizando. Increíble. Para avanzar la obra de Dios, él estuvo peleando, batallando. ¿Contra quiénes? Contra falsos maestros, contra personas que se lo oponían, contra los perseguidores. Siempre tuvo persecución. La gente le gusta escuchar, eso es lo que vuelvo a repetir, la gente le gusta escuchar el Evangelio, le gusta escuchar la sana doctrina. ¿Qué dicen? No, ¿por qué no? Porque se opone, su carne se opone, porque te confrontan contra el pecado. Y el pecado es algo que se hace separación entre Dios y los hombres. Y el Evangelio confronta en cierta manera. Y la sana doctrina confronta al creyente. Entonces, siempre habían opositores del Evangelio. Y un expositor como Pablo, que vivía predicando el Evangelio y la sana doctrina. Siempre estuvo batallando. Batalló también contra su carne. Romanos 7, ustedes pueden ver ahí todo el capítulo a partir del versículo 15, 16. Ahí utiliza, él decía: no, estoy peleando con este hombre que lo que no quiero eso hago y lo que quiero eso no hago. Y él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Las gracias se han dado a Dios. O sea, que Él nos liberó, que Él nos compró. Pero bueno, Él tenía esa batalla contra el mundo también. Entonces Él al final salió vencedor. Habrá tenido de cierta manera, sus derrotas y fracasos, pero al final de su vida él puede salir vencedor. Correr, también él corrió. Pablo terminó la carrera, no se quedó a la mitad, la pudo terminar. Eso significó mucho, porque su carrera no duró poco. O sea, uno puede correr una maratón, que si estás entrenado la terminás si sos grosso, 2 horas y media. Si sos medio, 4 horas. Y bueno, y otra persona puede terminar ponerle 10 horas. Pero una maratón dura poco tiempo. La carrera de Pablo duró toda su vida. Desde que se convirtió hasta el día de su muerte, duró toda su vida. Él corrió y él pudo terminar la carrera. No se quedó a la mitad. ¿Por qué le decía que era algo que él anhelaba? En Hechos 20:24 dice lo siguiente:
Hechos capítulo 20, versículo 24, dice lo siguiente. Hablando Pablo a los ancianos de Éfeso, expresándole su deseo, dice lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Voy a repetirlo de vuelta. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces Pablo no tenía mucho interés que si tenía, ahora hay días de calores y todos queremos tener aire acondicionado, ¿verdad? En nuestra pieza o en donde estemos, en la cocina, todos queremos tener aire acondicionado porque se vienen los días calores bravos. Pero Pablo no interesaba, eso, no vivía para eso, no vivía para comprarse ropa, no vivía para tener una casa, no vivía para tener un auto, no era su objetivo, no era su objetivo principal. Pablo era ocioso o no trabajaba, no. Él en otra ocasión a los tesalonicenses le escribe: el que no trabaje tampoco coma. Y con mis manos, día y noche, trabajo de día y de noche estoy predicando, estoy enseñando, estoy yendo a discipular, estoy haciendo un super esfuerzo. Pero no era su objetivo amontonar riquezas terrenales en esta tierra, o fama, o a tener amistades, o hacer una familia. No, él quería terminar la carrera. ¿Y quería terminarla con qué? Con gozo. No quería terminarla con seriedad, con desabrido. No quería terminar así, amargado, triste. No, él quería terminar con qué? Con gozo. Y ciertamente él tenía gozo. ¿Por qué le dice Pablo a los filipenses, en Filipenses capítulo 4, versículo 4? Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué lo dice él? ¿Lo dice de su cortesía? No, porque él tenía un gozo tremendo en su corazón que rebosaba. Entonces él terminó la carrera y la terminó con ¿qué? Con gozo, con alegría. No solamente peleó ni corrió solamente, sino también que guardó. Pablo dice al final de su vida: he guardado la fe. A esto se puede referir a la fe, volviendo al punto del versículo 7, se puede referir a la fe como una acción de creer en Cristo, como una acción de depender en Dios, primero como Señor y Salvador, primero es eso, y después también día tras día que el Señor te va acompañando. Uno nunca pierde la fe, hay una frase, bueno, pero lo utiliza el mundo secular, la sociedad en general, pero eso toma y cobra sentido aún más grande entre nosotros, y debería cobrar, que no perdamos la fe, así como en Hebreos capítulo 11 hablas de los héroes de la fe, y por la fe hicieron tantas cosas en el Señor, que nosotros también podamos perseverar. Y Pablo dice al final de su vida: he guardado la fe. Puede decirlo en ese sentido, pero también puede decirle en otro, a la que se puede referir a la fe como verdades y los parámetros de la palabra revelada de Dios. A un conjunto de verdades o de doctrinas se puede referir a la fe, como eso. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Digo que son los dos. Sea la que se está refiriendo Pablo, o tal vez se refería a los dos, pero él pudo guardar lo que él estaba diciendo, la fe. Pudo guardar la fe. Siguió creyendo hasta el final de su vida y siguió centrado en la sana doctrina hasta el final de su vida. Nada lo movió. ¿Y por qué? Porque él dependía del Señor. Él dependía del Señor. Él tenía fe en Él. Y él, por ejemplo, en 2 Timoteo 1:12, él estaba convencido de que Dios era poderoso para guardar su depósito para aquel día. Eso es en 2 Timoteo 1:12, donde él confiaba, él tenía la fe, la convicción de que Dios le iba a guardar ese depósito para aquel día, donde él se iba a encontrar con su Salvador. Le iba a acompañar en todo su recorrido. Entonces él dependía, él sabía que Dios iba a sostenerlo. Él dependía del Señor, pero a la misma vez él hacía lo necesario para guardar esa fe. Él hacía todo lo necesario, oraba, leía la palabra, alimentaba cada día la fe.
Ahora yo te pregunto, porque Pablo terminó el ministerio, ya no está más acá. Él pudo decir, lo logré. Él pudo decir, lo completé, lo terminé. ¿Vos querés completar tu ministerio? ¿Vos querés terminar la vida cristiana bien, con gozo? Tal vez tuviste un desvío, tal vez tuviste un tropezón moral. Pero si sos hijo de Dios, realmente tenés que volver a caminar con el Señor. El que es hijo de Dios vuelve y quiere terminar bien. No se va a mantener en el mundo, en el pecado, en la inmundicia que ofrece este mundo, no. Porque tiene el Espíritu Santo y quiere terminar bien. Tenés que creer que Dios te va a guardar, que te va a sostener. Porque al fin y al cabo somos débiles. Somos débiles. Vos sos débil. Vos sos débil. Pero Él nos sigue manteniendo de pie. Isaías 40, por ejemplo, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Es así. Y los que esperan en Jehová tendrán alas, correrán, primero caminarán, correrán, caminarán y tendrán alas. Bueno, Dios, todo eso cuando uno espera en Dios. Tienes que creer en Dios. También tienes que decidir terminar bien. Primero tenés que creer que Dios te va a guardar, te va a sostener, pero también tienes que decidir terminar bien. Uno debe tomar la determinación de que no se va a desviar, que de acá a 10 años va a continuar, que va a seguir, que de acá a una semana va a continuar, va a seguir. No, esa declaración y esa convicción no se basa en una jactancia personal o lo que sea, porque eso es lo que dijo Pedro: Señor, no te voy a negar. Y después, ¿qué pasó en cuestión de horas? Lo negó y maldijo. Esa declaración que nosotros hacemos, si la hacemos, y te animo a que lo hagas, tiene que estar basado en Dios, en la palabra de Dios, como dice Judas 24: y aquel que es poderoso para guardarlo sin mancha y sin caída, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Judas 24, eso era. También creer que es posible, que aunque sea difícil, no significa que sea imposible. O sea, terminar algo es difícil. Es difícil. Si comencé una carrera, terminé la carrera, es difícil. Porque te requiere, no sé, 3 años, 4 años, 5 años. Y si son materias complicadas y te atrasaste porque estás trabajando, porque lo que sea, se te extiende aún más. Y a una materia traban a otra y otra. Es difícil terminar. Es difícil terminar una maratón. Es difícil tal vez terminar un partido de fútbol de 90 minutos, aún incluso de 120. Es difícil terminar algo. Pero aún más difícil es la carrera cristiana. Pero saben que no es imposible. No es imposible terminar. Es posible. Si en el pasado hombres terminaron su carrera, nosotros también podemos. Dice lo último, en el versículo 8, dice: tenemos una recompensa si seguimos el ministerio. Esa es la última estimulación. Tenemos una recompensa si seguimos en el ministerio. Pablo era consciente de la recompensa que vendría. Él era consciente y por eso nombra una recompensa. Versículo 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y él lo que menciona es la corona de justicia. Ustedes saben que hay otras coronas que se nombran, solamente lo voy a citar, no lo vamos a leer, solamente lo voy a decir cuál es, y si está anotando, anotala, si no sabes todavía la corona de vida. Santiago capítulo 1, versículo 12, habla de la corona de vida. Santiago 1:12. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, menciona que las personas son coronas y que en cierta manera son coronas de gozo. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. También en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, habla acerca de la corona de la vida nuevamente, que es aquellos para que le guardan su testimonio, aunque la muerte le venga,
Ellos mantienen su fe, y eso es sobre todo aplicado a aquellos que van a sufrir tribulación. 1 Pedro capítulo 5 versículo 4 habla de la corona de gloria. Eso es específicamente para los pastores. 1 Corintios capítulo 9 versículo 25 habla de una corona incorruptible, que eso es para los cristianos. O corona de victoria. Entonces Dios va a coronar. Y acá dice a los que aman su venida. Y vamos a investigar después más adelante quiénes realmente aman su venida. El Señor también dice que acá en este pasaje, según este pasaje, dice que Él le va a entregar. Pablo no le iba a entregar un ángel, un arcángel. El Señor mismo le iba a entregar la corona. No sé si ustedes pueden entender eso. No sé si ustedes dimensionan eso. Tal vez están pensando en otra cosa. Vamos a comer el asado y esto. Pero yo sí también tengo hambre. ¿Sí? Pero no sé si ustedes pueden dimensionar de esto. El Señor mismo, el Salvador, el que tiene las marcas, o sea, de la redención, de lo que le costó, le va a entregar la corona a Pablo. Y todos los otros versículos que nombré, Él también dice, Él va a entregar. Entonces es increíble. Hay otro pasaje en Mateo donde dice, Él va a servir. ¿Qué Dios tan grande? Porque Dios es infinito, es supremo, es poderoso. Y no va a servir a nosotros, va a recompensar a nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Bueno, Él iba a recibir. Y Pablo sabía lo que era. Pablo dice, yo, el primer pecador de todos, y me tuvo por fiel, llamándome, y por fiel y por digno, llamándome al ministerio. Pero Dios le iba a dar la corona de justicia. La recompensa viene. Dios dice que recompensará a sus siervos. Aunque seamos esclavos, sin derecho a paga, porque eso es lo que merecían nuestros hechos, nuestra naturaleza pecaminosa, la justa condenación de Dios. Pero Dios nos da de su gracia una recompensa. Estos no son para gloriarse, son para la gloria de Cristo. Hay algunos que decían, escuché, de que la corona o sea, la recompensa no era algo que no iba a ser tal como lo menciona la Biblia. Ahora, con recompensa no quiero decir, porque hay veces que dicen, yo voy a tener una casa grande y el que no hizo menos va a tener un rancho, ¿no? No, eso no. Eso no está en la Biblia. No dice, ahí voy a preparar morada. Para que donde yo estoy, ustedes también moren conmigo, ustedes también estén. Eso es un lugar donde morar y habla para todos. Pero sí, la Biblia habla de recompensa. Habla quiénes pueden recibir recompensa. La recompensa viene de su gracia y son para la gloria de Cristo. Si vos vas a recibir el día de mañana una recompensa, es para la gloria de Cristo. Nadie debería servir principalmente para ser recompensado. Considero que muchas veces no pensamos en la corona. Deberíamos pensar en la corona para la gloria de Cristo. Pero el punto es esto, que a unas personas sirven o podemos caer en ese pecado de servir principalmente por la recompensa. Como ustedes trabajan ¿por qué? Por la paga, ¿es así? Bueno, deberían trabajar para la gloria de Cristo, amén, eso es. Y si sos cristiano verdadero, vas a trabajar para la gloria de Cristo, fiel, y por eso vas a hacer un trabajo excepcional, excelente. Y cuando no es así, vas a hacer un trabajo que no es excelente. Pero al fin y al cabo, el obrero es digno de su salario. El punto es esto, que muchas veces la gente trabaja por plata, por dinero. Nosotros no deberíamos estar pensando así en las cosas del Señor. ¿Se imaginan? Ahora tenemos una actividad más tarde para los niños. ¿Se imaginan si la iglesia tenía que pagar a cada una de las que vienen? Y cada actividad que hacemos tenemos que pagar. No habla de eso en la Biblia. Habla de que voluntariamente personas quieren servir, no por obligación, no porque le estoy yo diciendo, tienen que servir, porque si no se ven en el infierno, van a perder. No.
sino porque voluntariamente ustedes quieren servir. Y la persona que voluntariamente quiere servir y quiere trabajar, el Señor le dará una recompensa. Eso es lo que dice su palabra. Y yo estoy acá para hablarle de la palabra de Dios. Y eso es lo que dice su palabra. Así que ánimo, ánimo. ¿Vos amás la venida de Dios? ¿Vos amás la... Yo estoy seguro que muchos de ustedes dirán, sí, amo la venida del Señor. Como Pablo decía, yo amo la venida del Señor. La corona de justicia está para los que aman su venida. Pero 1 Juan, no vayan allí porque el tiempo ya está avanzado. 1 Juan capítulo 2 versículo 28 y capítulo 3 versículo 2 habla acerca de los que los que están atentos a su venida permanecen en Él. Y después en el capítulo 3 dice, los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos. La esperanza de que Cristo va a venir. Se purifican a sí mismos. Entonces está hablando de ¿qué? De santidad. Está hablando de santidad. Y hay una relación entre la venida del Señor y la santidad. Entonces, si ustedes no están viviendo fielmente para el Señor, no están viviendo en santidad, si todavía hay insultos, si todavía hay ira o contienda, si todavía hay lujuria, una práctica pecaminosa en tu vida y en mi vida, es porque no estamos amando al Señor. No estamos amando su venida. Porque Juan dice claramente, hay una relación entre la venida del Señor y la santidad que caracteriza a aquel que ama y que está esperando la venida del Señor. ¿Cuál es tu conducta? ¿Querés tener esa corona? Amar la venida de Dios. ¿Y cómo se va a ver expresado, manifestado? Que vive una vida piadosa. Qué amor y atención del Señor para con nosotros, ¿verdad? Eso nos debe llenar una alabanza hacia Él. Porque no tenemos, méritos para recibir alguno de Él. La salvación no es por obra. ¿Es por qué? Por fe, por gracia de parte del Señor y por fe en Él. No es por obras. Y nosotros no merecemos, Dios no nos debe nada. Tremendo sacrificio hizo en la cruz por nosotros. Pecadores que estamos desinteresados por Dios. Como dijo bien la hermana, no hay nadie que busca a Dios. Pero Dios, en su gracia, si conoce a Cristo, te va a dar una corona. Te va a dar una corona, sí. Hacer lo que Él está diciendo. Y qué triste sería que no tengas una corona. No porque, vos te hacemos de menos, no. Pero ¿qué le vas a entregar a Dios? ¿Qué le vas a entregar al Señor? ¿Te vas a ir con las manos vacías? Vas a ser salvo, aunque así como sufra pérdida, pero vas a ser salvo. Pero vas a ir con manos vacías. Yo quiero tener una corona en mi mano. Quiero decir, Señor, valiste la pena. Todo lo que me hiciste a mí valió la pena. Mirá, una corona para ti. Para ti. Y el Señor va a recibir esa alabanza. No vas a tener corona ni nada si todavía no conoces a Dios. Nada. Estás perdido. Estás perdida. Vas rumbo a la condenación. Si todavía no crees en Jesucristo como Salvador, vas rumbo a la condenación. Es el fuego eterno. Donde, como dice, es el crujir de diente, donde también el gusano nunca muere. ¡Ay! No es una descripción buena y agradable del infierno. Y es algo eterno, dolor eterno. ¿Por qué? Porque tus pecados fueron muy graves, tus pecados fueron altos, muy feos. Hay pecados que son feos, ¿verdad? Pero no es por eso principalmente. Es porque Dios es infinitamente santo. Dios es extremadamente santo y no tolera el pecado. Por esa razón, la persona no va a ir al cielo si todavía no conoce a Jesús. Necesita creer en el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, sin mancha. ¿Has creído en Jesucristo? ¿Has confiado en Jesucristo? Espero que lo hagas, porque es así que vas a tener salvación. Entonces, vimos estimulaciones. Trabajar porque hay vacantes en el ministerio. También terminar el ministerio porque hay quienes lo hicieron, como Pablo.
Y tenemos una recompensa si seguimos en el ministerio. Tendremos una recompensa. ¿Cuál es tu posición? ¿Estás trabajando? ¿Estás haciendo la obra del Señor? Si estás haciendo la obra del Señor, completa la carrera. Yo quiero completar la carrera. Yo lo veo al pastor Mason, y él ya tiene casi 70, ya está ancianito, ¿no? Nada, le queda varios años, es anciano sí, pero ya vivió, ya peleó él, ya batalló, le queda todavía, pero ya está más cerca, naturalmente, está más cerca de Dios que yo. Pero yo quiero seguir, yo quiero terminar así, quiero decir, pude terminar la carrera. ¿Ese es tu anhelo? ¿Ese es tu deseo? Espero que sí, espero que puedas hacer. Voy a leer esta letra de una canción que es muy conocida. Dice: con los ojos en Cristo corro hacia el final, recompensa divina allí tendré. Hombres fieles corrieron y en el cielo ya están, en la misma carrera seguiré. Hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer. Yo seguiré su buen ejemplo, hombre fiel yo quiero ser. Fue Noé con los fieles, Abraham y José, y Moisés con paciencia le siguió. Veo a Pedro y a Pablo a la meta llegar. La carrera de fe se terminó. Hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer. Yo seguiré su buen ejemplo, hombre fiel yo quiero ser. Hasta el final, hermanos. Oremos. Gracias, Señor, por la palabra de Timoteo, la palabra de Pablo a Timoteo, y Pablo dando un testimonio real y vívido de lo que fue su vida y de lo que era su actual estado, que ella había terminado, que ella logró, pero tuvo que pasar muchas cosas, tuvo que agonizar, tuvo que pelear, tuvo que correr y correrla con gozo. Y eso es algo que el mundo no lo entiende. ¿Cómo una persona puede sufrir pérdidas y a la vez estar gozosa? Bueno, Pablo lo hizo. Nosotros, tus hijos, también lo hacemos, Padre, cuando estamos en comunión contigo. Te pido, Dios, que esta congregación pueda levantarse obreros para que puedan servir en el futuro, para que puedan estar sirviéndote a ti, Señor, y un día poder decir como el apóstol Pablo: terminé, y un día estar recibiendo delante del Señor Jesucristo, que Él le va a entregar una corona increíble. Ábrele los ojos, Señor, para que entiendan. Dale fe para que puedan verlo, Señor, porque es algo que va a pasar, es algo que va a suceder. Gracias, Dios, por este tiempo, y guía, Señor, lo que queda de la reunión, la Santa Cena, que tú prepares los corazones, Padre, para que podamos participar como debe ser. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén.